Pater Noster. Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy David. Bienvenido a Paracletos Podcast. Y bueno, queridos amigos, estoy muy contento de un episodio más. Sin embargo, en este episodio quiero presentarte una serie de episodios que voy a realizar a partir de hoy. Y es que esta idea de hijos sigue rebotando muy fuertemente en mi corazón, en mi mente, en mi cabeza, y también de escuchar que realmente hay una necesidad de hablar y profundizar sobre este tema de la identidad de hijos. Entonces, creo que viene bien profundizarnos, clavarnos un poco más para ahondar, porque la realidad es que mucha gente no tiene esta conciencia de la identidad de hijos. Entonces vamos a entrar en una serie, una miniserie, vamos a ponerle así. No va a ser como la del el especial de Cuaresma. Va a ser una miniserie. Quizás voy a abordar 3 o por los próximos 3 episodios, o quizás hasta lo puedo estirar a 4 episodios, pero vamos a ir viendo cómo fluye. Pero quiero dejarte saber que en los próximos 3, 4 episodios vamos a seguir abordando el tema de los hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la oración del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es no solamente una oración que Jesús nos enseñó para repetir o para hacer, sino más bien es una indicación de un modo de orar basado a nuestra identidad. Entonces ahorita vamos a entrar en profundidad y bueno, quería decirte esto inmediatamente. Entonces, antes de continuar, quiero como siempre animarte a que te suscribas a nuestro canal, que te des una vuelta por nuestra audioteca exclusiva y que también, si disfrutas de este contenido, pues, sabes, es bueno que lo puedas compartir. También hazme saber en los comentarios para que tú puedas ahí interactuar conmigo y dejarme saber qué es lo que piensas de estos episodios, si te gusta, si tienes alguna duda, si quieres incluso debatir. Estoy súper abierto a seguir la conversación. Entonces, nada, vamos a entrar adelante a esta miniserie que se llama Pater Noster. Está en latín, Padre Nuestro. Y bueno, vamos a iniciar. Entonces, este episodio de Pater Noster, que es el primer episodio de esta miniserie, se llama Hijos del Cielo. Hijos del Cielo. Entonces, bueno, vamos a arrancarnos, vamos a adentrarnos ya. Y sí, te comentaba que creo que es necesario ahondar en esta identidad de hijos, porque la verdad es que mucha gente ni siquiera considera esta posibilidad de poder ser hijo de Dios. Y hay otra gente que sí considera la posibilidad, incluso se autollama o autodenomina hijo de Dios, y súper bien, pero tiene todavía dificultad de asimilarlo en su vida. O sea, solamente es como decir, sí, creer, todos somos hijos de Dios, pero no lo asimila, cómo eso puede tener un impacto real en su vida. Incluso dentro del mismo grupo o esfera de personas creyentes dentro de la iglesia, mucha gente que no sabe, y hay otra gente, hay otro grupo incluso que sí se autodomina hijo de Dios y sí ve ciertos beneficios adquiridos en ser hijo de Dios, pero sigue batallando con ciertas cosas. Entonces, por todas estas razones, creo que es muy importante profundizar en el tema de la paternidad de Dios y de nuestra identidad como hijos. Y también porque, aunque nosotros ya tengamos claro esto, de tanto en tanto, como estamos en este mundo que usualmente nos empuja a vivir fuera de nuestra identidad de hijos, es muy bueno recordarlo, porque incluso lo podemos tener aquí en la mente, pero una vez más en el corazón o en nuestro diario vivir, se puede ir diluyendo esa identidad de hijos de Dios. No importa cuánto tiempo tengamos como creyentes, profesando la fe. Entonces,
Para eso creo que Paracletos nos está empujando a este tema, a profundizar, a entrar en las aguas profundas de Pater Noster. Entonces, Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, ¿verdad? De hecho, en el Evangelio de Lucas 11, se acercan a Jesús y le dicen, ¿sabes? Hemos visto que Juan enseñó a sus discípulos a orar, así que te pedimos que también tú nos enseñes a orar. De hecho, ese es el corazón del Padre Nuestro. Los discípulos se acercan a Jesús y le piden, enséñanos a orar. ¿Por qué será que le preguntan a Jesús, enséñanos a orar? Pues seguramente es porque ven que la oración que Jesús hace es efectiva. Yo no sé si tú has visto o estás familiarizado en algunos Reels en Instagram, sobre todo lo he visto, por ejemplo, en Reels de parejitas, ¿no? Que, por ejemplo, suben la foto de una pareja, de su pareja y haciendo algo, no sé, algo que es muy novedoso o muy llamativo. Y entonces entras en los comentarios y hay gente ahí, pues obviamente siguiendo ahí como que el relajo y preguntándole, por ejemplo, a la persona que sube el reel, ¿qué es exactamente lo que le dices a Dios cuando oras, no? O sea, dando a entender que, hey, te va bien con esta persona, con esta pareja o esta vida que tienes, porque seguramente le has pedido a Dios las cosas correctas, ¿no? Le has hablado de la forma correcta y por eso es que Dios te ha bendecido de esta manera. Entonces, es como una pequeña tendencia que ha habido. Bueno, yo la he visto en más de un reel, en más de un video, entonces es una pequeña tendencia que la gente pone esta frase. Y algo parecido, los discípulos le dicen a Jesús, es como, Señor, ¿qué es lo que hablas cuando tú vas a orar con Dios? Porque vemos que tus oraciones son efectivas, porque vemos que cuando tú estás delante de una situación, o sea, te vemos caminar sobre el agua, o sea, hay tempestad y no pasa nada, tú caminas encima del agua. Si hay un enfermo, tú hablas, oras y ¡pum!, el enfermo sana. O sea, hay algo en tu relación con Dios que se ve en tu manera de vivir. Entonces, llegan los discípulos, tal y como esas personas en Instagram, y le dicen, Jesús, ¿cómo oras? Enséñanos a orar. ¿Qué es exactamente lo que dices cuando hablas con Dios? Entonces, una vez más, ese es el corazón. De ahí nace el Padre Nuestro. Entonces, Jesús toma esta responsabilidad con sus discípulos para enseñarles a orar. Y vemos que Jesús se arranca diciendo, ustedes cuando oren, digan así. O sea, fíjate, es lo que dice, digan así. Y empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, vamos a detenernos por este primer episodio de esta miniserie Pater Noster. Vamos a detenernos en esta primera línea, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y vamos a entender algo. Jesús arranca la manera en que va a enseñarle a sus discípulos a orar, no enseñándoles a pedir, sino Jesús inmediatamente los está posicionando en recordar no cómo deben de pedirle, sino quiénes somos. Entonces Jesús cuando les está enseñando a sus discípulos, le está diciendo, ustedes cuando oren, antes de enfocarse en qué es lo que quieren conseguir, primero tienen que recordar desde dónde ustedes van a tener esta interacción con Dios, desde qué posición ustedes van a pedirle a Dios, porque no se trata solamente de pedir. Esto lo podríamos entender como, por ejemplo, no es lo mismo que tú, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Suponiendo que tú tienes una necesidad, no sé, vamos a poner el ejemplo que necesitas que compongan tu calle, porque tu calle tiene muchos baches. Y tú vas a ir al municipio para pedir que vengan a tapar los hoyos y tu calle está muy fea o que, no sé, cualquier cosa que sea de la ciudad. Entonces,
Hablando específicamente desafortunadamente, México, quizás la mayoría de Latinoamérica, vas a encontrarte con mucha burocracia, vas a encontrarte con muchas personas que te van a decir, trae acá, o ve acá, o toca esta puerta, o acá, y pam, pum, pam, pam. Entonces, tú vas a tener una necesidad, pero va a ser un poco difícil que esa necesidad pueda llegar hacia, por ejemplo, al alcalde, vamos a ponerlo. Va a ser muy difícil que llegue tu necesidad. Pero si tú eres sobrino del alcalde o sobrino del secretario del alcalde, tú no llegas con tu carita de un ciudadano más a tocar la puerta del municipio para pedir que vayan a pavimentar tu calle o arreglarla. Tú llegas y dices, vengo a ver a fulanito de tal, soy su sobrino. Cambia la cosa. Puede ser que de primera instancia no te crean, pero ya les dejas en la mente una idea de, por si sí o por si no, señor alcalde, está alguien aquí que dice que es su sobrino. Ya cambia un poco. No estoy hablando que esto es correcto, sino estoy poniendo un ejemplo que nos puede ayudar a visualizar. Jesús les está diciendo, más allá de cómo deben de orar por lo que van a pedir, lo primero es que cuando tú vas a orar y vas a entrar en relación con Dios, debes de ponerte en perspectiva, que tú no vas a orar desde un punto de que eres un ser humano en un mar de miles y millones de personas, y que, pues bueno, Dios va a ver si te contesta o no, a ver si te escucha o no. No. Cuando tú ores, levanta tu mirada al cielo y recuerda que tu posición es que eres hijo de Dios. Recientemente estaba yo escuchando un podcast. No es un podcast de contenido cristiano, no era un tema religioso. De hecho, era un tema, estaban entrevistando a una persona que se me hizo interesante su manera de pensar, y la persona no es creyente, o al menos públicamente no profesa una fe cristiana. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque dije, lo que él mencionó ahí es una parte de la mentalidad que está afuera y que incluso se ha infiltrado en la iglesia. Y el contexto era que estaban hablando sobre que la vida pasa y sucede y que no todo tiene un propósito, cosas que no son correctas, que yo no creo, solo te estoy diciendo lo que estaban diciendo para ponerte en contexto de la frase que soltó. Y mencionó, no te tienes que tomar la vida tan en serio y que eso y que el otro. Y mencionó después, porque si tú piensas que si te va mal o te va bien es porque, dice, si tú piensas que te va mal o te va bien porque, si te va mal es porque Dios te está castigando, o si te va bien es porque Dios te está premiando, mencionaba, es mucho egoísmo de tu parte porque tú piensas que Dios te está poniendo atención. Y eso resumbró en mi corazón, me daban muchísimas ganas en ese momento. De hecho, hice una pequeña oración, dije, Padre, que tu gracia lo alcance y que Él te conozca. Porque de verdad, este pensamiento está muy común en la humanidad. Pero lo más triste no es que esté en la humanidad, lo más triste es que me he encontrado con este pensamiento dentro de la iglesia, dentro de personas que creen que Dios existe, que se saben hijos de Dios, pero que por alguna extraña razón, o sea, no concuerda el que saben que son hijos de Dios, pero por alguna extraña razón piensan o sienten que sus oraciones se pierden en un mar de gentes, y entonces sí llegan a tener esta idea de, quizás Dios no me va a poner tanta atención, quizás mi oración se pierde entre las oraciones de los sacerdotes, del papa, de un pastor, de gente que está más cerca. ¿Y sabes por qué te digo que yo he encontrado esta mentalidad infiltrada en la iglesia? Porque yo me he encontrado tantas veces después de ir a compartir un curso, una enseñanza, con gente que se me acerca y porque yo compartí un tema,
les hace pensar que quizás porque el tiempo que llevo en sirviendo, siendo parte de la comunidad, por alguna extraña razón piensan que mi oración es más escuchada que la de ellos o es más válida que la de ellos. Entonces, es este pensamiento infiltrado de una manera sutil en la iglesia. ¿Sabes? Sí, soy hijo de Dios, pero mi oración se va a perder entre un mar de gente. Somos miles de millones y quizás mi vida no es tan fiel en las enseñanzas de Dios. Entonces, seguramente mi oración pues no va a tener tanto repercusión en el cielo. Es como que Dios estuviera tan ocupado y le llegan miles y miles y miles de correos electrónicos y no se da abasto para leerlos. Y entonces estás en una suerte de lotería para ver si quizás por ahí tu oración llega a sus oídos. Pero no. Jesús nos enseña que cuando nosotros vamos a orar, tenemos que orar desde la posición de recordar, Padre nuestro. O sea, soy tu hijo. Vengo a orar desde una posición de privilegio. No porque te lo merezcas, sino vamos a ir entrando después. Pero ahorita vamos a dejarlo aquí. Sí, de privilegio. No es merecido por tus acciones, pero sí es un privilegio. Ganado por el sacrificio de Cristo Jesús, lo vamos a ver. Pero es un privilegio. Oras desde una posición privilegiada de ser hijo de Dios. Oras desde una posición en donde Dios te va a escuchar, en donde Dios te escucha, en donde Dios no puede no ponerte atención porque eres su hijo. Y sí, no es egoísmo como esta persona en este podcast estaba mencionando. Es mucho egoísmo creer que Dios te pone atención. Yo sé que desde el parámetro humano sí, porque la mentalidad humana es pensar que nosotros no merecemos esto y pensar que lo merecemos es egoísmo, pero no, cuando tú eres hijo de Dios, sabes que no es egoísmo porque es tu Padre que quiere que quiere poner atención cuando tú le hablas. Cuando mi hija me habla, ella espera que yo le ponga atención y si yo por alguna razón no estoy, ella insiste. Ella está papá, hasta que me obliga, voy a poner esta palabra, hasta que me obliga a, si estoy en el celular, dejarlo, si estoy leyendo un libro, dejarlo, si estoy, literalmente a voltear y decirle, mande mi amor, a ver, dime ahora sí te pongo atención, ¿qué es lo que necesitas? Pero yo no soy Dios. Dios no es un padre ocupado en el sentido de que no puede hacer tantas cosas a la vez, es Dios. Entonces, creó el universo, el mundo en 7 días, solo 7 días, imagínate. Entonces, es Dios, Él lo puede hacer todo. Así que Él puede escucharte, de hecho, Él te escucha. Entonces, cuando tú hables, entra en esta posición y ponerte en esta posición te hace abrirte a la expectativa de saber, hey, yo debo confiar y saber que mis oraciones son escuchadas. Si tú piensas que tus oraciones no son escuchadas, quizás no estás orando desde tu posición de hijo de Dios. Estás orando y mira, eso es muy normal que pase. No está bien, pero es muy normal que pase por el pecado, por la culpa, por las ideas equivocadas que se filtran, por las ideas que escuchas de las personas que hablan o lo que sea. Es muy común que muchas veces entramos a orar y oramos con miedo, oramos con ansiedad, oramos con duda, saber si me va a escuchar o no me va a escuchar, o ni siquiera nos atrevemos a pedir. ¿Por qué? Porque traemos un pecado, acabamos de cometer un pecado o quizás, no sé, le hablaste mal a tu esposa, le hablaste mal a tus hijos, entonces tienes esa culpa, ese remordimiento, entonces te da pena o ni siquiera te atreves a pedirle algo a Dios. Entonces, ¿qué es eso? Es acercarnos a orar, pero desde una posición de me lo tengo que ganar, desde una posición de soy, acuérdate, parábola del hijo pródigo, no soy hijo, soy un trabajador de mi padre. Por otro lado,
también podemos irnos de un lado que no es el cual Jesús enseñó. Y esto lo voy a abordar para todos aquellos que de una manera están sirviendo en la iglesia. En algún punto de mi vida yo me encontré haciendo oraciones y peticiones no basadas en mi identidad de hijo, sino basadas en mi identidad de siervo de Dios. Y es algo muy sutil, créeme que no viene de una manera intencional, sino es algo que te arranca la corriente. Y en algún punto hay un pasaje en donde se acercan con Jesús y se acercan a interceder. Creo que era un centurión, no el centurión romano al que Jesús sanó su criado, sino otro. Voy a buscarlo y voy a poner perfectamente la cita y todo el pasaje, pero el contexto es el siguiente. Se acercan con Jesús y le dicen: te pedimos que por favor ayudes a este cuate, vamos a ponerle así, a esta persona, porque ha ayudado a construir una sinagoga, ha favorecido a la sinagoga, algún aspecto religioso. Entonces, de hecho, literalmente le dicen a Jesús, él merece que lo ayudes. Es como que llegan con Jesús para decirle, para interceder, que le haga el favor de sanar a esa persona porque ha hecho cosas buenas. Y Jesús lo sana. Jesús va y pareciera que se conmueve por eso. Basado a eso, en muchas ocasiones, tanto mi persona como lo he escuchado bastante, suficientes veces lo he escuchado como para poder atreverme a decirte que esto es también algo que se ha infiltrado en la mentalidad de los creyentes, sobre todo de aquellos que sirven a Dios. En algunas ocasiones llegar a orar y pedirle a Dios cualquier sea la petición, pero basado en el Señor. Si tú te has... Estas son palabras que en algún punto yo las dije. Señor, si tú te has siquiera alegrado, o tú crees que yo he hecho algo por tu reino. Padre, basado a eso, aunque digo Padre, basado a eso, yo te pido que por favor tú, esto y el otro, pum, pam, pam, ¿no? Que me hagas caso, que esto y que el otro. O cuando se ora por una persona que ha servido a Dios, Señor, Él ha sido tu siervo fiel. Él ha sido el que no te ha fallado, que esto, que el otro, pum, pam, pam, pam. Y vuelvo a repetir, no es con mala intención, no viene de un corazón malo, pero sí viene de una mentalidad equivocada. Viene de una mentalidad infiltrada basado en nuestros méritos. Pero hubo un tiempo en el cual, gracias a Dios, me vino esta revelación y dejé de orar de esta manera. Porque orar basado a tus logros, yo no vengo aquí para decirte que es una oración equivocada o no. Yo solamente te voy a traer en la mesa lo siguiente. Número 1, sí, en el pasaje que te estoy contando, sí vemos que una persona intercedió ante Jesús basado en lo que esa persona había hecho en sus logros, en una buena acción, en una buena obra, y vemos que Jesús accede. Pero eso sucedió en una ocasión, pero no es lo que Jesús enseña de cómo debemos de orar a Dios, porque Jesús no enseña que nosotros debemos de pedirle a Dios basado en cuánto le hemos servido. Si pasó eso en alguna ocasión en la Biblia, puede que sea simplemente algo que pasó, algo que permitió Dios que se escribiera, pero literalmente cuando le preguntan a Jesús cómo orar, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, una vez más, la manera explícita en la que Jesús enseña que debemos de orar sí es basado a nuestra identidad de Padre y no a la de nuestros méritos, no a la de nuestros servicios, no a la de que si nos hemos portado bien o no, no a la de cuánto hemos hecho por Dios. Entonces,
Entonces, una vez más, personalmente, yo dejé de orar basado a ciertos logros que había logrado, había obtenido en el ámbito del servicio o del ministerio. Y también porque si tú solo oras basado a eso, número uno, pones toda la fuerza, todo el peso en tu propia fuerza. Y yo al menos no, o sea, yo no quiero estar en esos zapatos donde es la responsabilidad de mantener todo perfecto, porque no soy perfecto. Porque tantas veces he fallado, tanto personalmente como en el servicio, en el ministerio. ¿Quién ha servido de manera perfecta e impoluta en su servicio? Pues no, todo el mundo nos hemos equivocado, unos visiblemente y otros se han equivocado con intenciones dobles en el corazón. Todos nos hemos equivocado. Nadie puede mirar a Dios a los ojos y decir: Padre, he sido perfecto en mi servicio. Padre, nunca he tenido una mala intención al servirte o una intención equivocada. ¿Quién lo podría decir? Nadie. Entonces, yo prefiero acercarme al trono de la gracia a pedirle a Dios por mis necesidades, basado no en lo que hago, sino en quién soy, en un hijo de Dios. Entonces, una vez más, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, les dice: oren basado en su identidad de quiénes son. Eso nos obliga a ponernos en una posición de humildad, de que decir: somos hijos y Él es nuestro Padre. Entonces, son varias cosas las que Jesús está dando a entender a través de esta primera expresión de Padre nuestro que estás en los cielos, porque eso nos llama a tener una humildad. ¿De qué? De saber que cuando nosotros vamos a pedir, debemos de recordar que estamos en esa posición de que somos un hijo, somos hijos. Entonces, eso nos hace recordar que un padre sabe más que un hijo. Un padre sabe más que un hijo. Un padre sabe cuándo decir sí, sabe cuándo decir no y sabe cuándo decir lo veremos. Soy papá. No tengo tantos años de experiencia de ser padre, pero en mis 7 años de experiencia, o casi 7 años ya ahorita en octubre, casi 7 años de experiencia, ya tengo cierta noción de cómo poder medianamente manejar las peticiones que me hacen mis hijos. Entonces, mis hijos me hacen peticiones y yo las escucho, pero cuando me hacen peticiones mis hijos, obviamente las peticiones que mis hijos me hacen son niños, están tan chiquitos todavía, 6 y 3 años. Muchos de ellos las quieren para allá, inmediatamente. Muchas de esas peticiones no las visualizan en el contexto correcto, sino para ellos entramos a una tienda, no se acuerdan, no les importa si apenas acaba de pasar Navidad o su cumpleaños, si recibieron más de un regalo o lo que sea, quiero esto. O sea, quiero esto, lo pedí, quiero esto. Como papá, yo no soy, obviamente, yo no soy un niño. Yo ya le llevo a mi hija años, 30 años. En este año voy a cumplir 37. Entonces, 30 años de experiencia, 30 años por delante. Yo sé cómo funciona la economía. Estoy tratando de aprender cómo funciona la paternidad, que no le puedo comprar juguetes cada vez que me lo pide. Sé más cosas, sé medianamente qué es lo que le conviene y lo que no. Al menos sé más que ella, y es natural. Entonces, ella me pide como hija, ella tiene el derecho de acercarse conmigo a pedirme. Tiene el derecho, yo no se lo niego. Yo no le digo: pórtate bien para pedirme algo. No, me lo puede pedir, aunque se haya portado mal. Yo no me enojo cuando ella me lo pide. Que se lo dé o no se lo dé es otro boleto. Pero mi inteligencia de padre, que es superior a la de ella,
analiza 3 posibilidades, sí, no o lo vamos a ver. Entonces, en algunas ocasiones, cuando es algo un sí, papi, no sé, tengo hambre, tengo sed, sí, quiero comer eso, sí. Papi, tengo hambre, vamos a comer esta barra de chocolate, no. Papi, tengo sed, ya me acabé la sopa, ¿me puedes hacer una limonada? Sí, por ejemplo. Papi, ya me acabé mi comida, ¿puedo comer un postre? Sí. Y le doy el postre que yo considero que es apropiado para ella. ¿Me puedes dar más? No. Le di un poquito de postre y ya al mediodía, no sé, o a la hora que sea, se me antojó un emparedado de crema de cacahuate con mermelada, con jalea de fresa, ¿no? Un sándwich de mermelada y sí, crema de cacahuate. ¿Me lo haces? Dame un momento. Te lo hago, pero no ahorita, acabas de comer. Entonces, yo analizo la respuesta basado en esa. Y ahora, ella tiene el privilegio de pedirme eso. Ella tiene el privilegio de acercarse y pedírmelo. Pero como es hija, ella está en la total apertura y posición de privilegio, pero en la posición en la que no le corresponde a ella, no le corresponde a ella manejar la respuesta. Le corresponde a ella tener un corazón abierto para recibir la respuesta que yo le voy a dar. Entonces, cuando nosotros oramos, nos acercamos con la confianza de que es nuestro Padre, la confianza que nos va a escuchar y con la confianza de saber que Él tiene una inteligencia mayor a la de nosotros, que Él ve nuestra petición no en ese momentito. Lo que nosotros vemos cuando nos acercamos y le pedimos a Dios es una porción muy pequeña. Pero lo que Dios ve en su infinita sabiduría es algo mucho mayor que no logramos entender. Por eso Isaías lo diría de la siguiente manera: tus pensamientos no son mis pensamientos. Así como está el cielo de la tierra, o sea, la distancia que hay, más de 39 kilómetros literales entre la tierra y el cielo, y estamos hablando del cielo físico, no el cielo, el tercer cielo donde habita Dios, sino el cielo físico. Imagínate 39 kilómetros, o sea, imagínate cuánto más, pero bueno, quería dar este dato que tenía por ahí. Pues bueno, así como está el cielo de la tierra, pues así de tan lejos están mis pensamientos de los tuyos. Entonces, ahora imagínate. Entonces, una vez más, cuando nos acercamos a Él y oramos Padre Nuestro, debemos de estar en la posición de saber, Él es mi Padre y Él sabe qué es lo mejor para mí y Él sabe los tiempos y Él sabe. A mí me corresponde pedir y yo puedo acercarme y pedir porque Él es mi Padre. No me va a rechazar, me va a escuchar, no me va a ignorar, pero después la respuesta le corresponde a Él en su infinita sabiduría. Saber qué es lo que me va a responder. Entonces, cuando está enseñando esto Jesús de hablarle a nuestro Padre nuestro que está en los cielos, nos pone en la perspectiva correcta. El Padre está en el cielo, o sea, es superior y está arriba, pero nosotros que estamos acá podemos acudir a Él cuando lo necesitamos. Entonces, eso también nos hace entender que nos hace reconocer que nuestra vida no está siendo llevada por el azar, sino que el Padre que está en los cielos, Él está guiando nuestra vida. Esta persona que te mencioné que estaba en el podcast, tristemente tiene una cosmovisión muy equivocada y te digo, oré por esta persona, en mi corazón me nació esto de verdad, ojalá que encuentre
este amor del Padre. Y eso también, haciendo un paréntesis, nos hace la urgencia. De hecho, por eso me nació esta urgencia, porque he conocido muchas personas, incluso que escuchan el podcast y es una manera de aportar aportar este valor a tu corazón, de saber, hey, tienes un padre, no eres huérfano, no tienes por qué vivir como huérfano y no tienes que pensar que la oración de alguien que aparentemente sabe un poco más de Biblia o que lleva más tiempo de años de fe es más valiosa que la tuya. De hecho, te soy honesto y aquí voy a decir una frase que a muchos quizás no les va a poder gustar o lo que sea, pero yo no estoy muy de acuerdo y nunca me ha gustado la frase de Dios tiene sus favoritos o sobre todo la frase esta que yo la escuchaba mucho, yo soy el favorito de Dios. Nunca me ha gustado esa frase. De hecho, nunca la has escuchado de mí. Jamás. Nadie la ha escuchado de mí. Porque, no sé, entiendo de dónde viene, del corazón que viene. Pero, sinceramente, a mí nunca me ha gustado. Y no me ha gustado precisamente porque desde que empecé a servir a Dios a los 19 años con mi casa de oración, por la gracia de Dios, Dios manifestaba respuestas cuando hacía yo un tipo de intercesión o oración. Y entonces eso hacía que muchas personas se acercaran pidiendo que yo intercediera por ellas, lo cual no está mal que tú pidas a alguien que te ayude a orar. Pero la razón por la cual tú te acercas a pedir oración por otra persona es como apoyo, decir, ¿sabes qué? Vamos, es como cuando, por ejemplo, no sé, entre el hermano va con el otro hermano y le dice, vamos a pedirle a papá como para hacerle presión, por decirlo de cierta manera. Pero no es como que, hey, eres el favorito de Dios o a Dios a ti te escucha. Entonces, en algunas ocasiones incluso llegué a escuchar esta frase sobre mi persona que decían, se acercaban y me decían, por favor puedes pedir por esta situación porque a ti Dios te escucha. Y eso para mí me dolía mucho en el corazón, de verdad. Y por eso jamás he dicho esta frase, no me gusta. Ahora tampoco es como que estoy en contra de los que la dicen. Cada quien es su propia experiencia personal con Dios, pero una vez más, de mi persona jamás se me hace un tanto jactancioso decir soy el hijo favorito de Dios. Porque me tocó ver personas que se acercaban conmigo realmente pensando que mi oración era mucho más valiosa que la de ellos. Y no, eso es muy alejado de la verdad. Quizás puedo tener cierto, como en este caso, tengo un conocimiento que quizás una persona no tenía. Y entonces mi manera de orar es diferente porque descubrí esta revelación. Entonces, quizás porque estoy descubriendo esta revelación, mi oración está siendo eficaz, pero no está siendo eficaz porque yo soy favorito de Dios, sino porque he invertido un poco más de tiempo en estudiar la palabra, en pasar tiempo en oración, pero eso no me hace el favorito de Dios. La palabra favorito viene del favoritismo y eso viene de una situación bastante injusta. El favorito es decir, yo te escojo a ti y no le hago caso a los demás, o tú eres. Entonces, también esta idea que yo tengo de que Dios no tiene favoritos se alimentó mucho más y me ayudó mucho más quizás a ponerla en palabras, en verbalizarlo en un libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Entonces también maneja esta idea de que quizás vemos en ciertas personas ciertas oraciones que son respondidas de una manera un poquito más eficaz que otras, pero no porque que ellos sean favoritos de Dios, sino quizás porque han descubierto secretos que otros no han descubierto, porque
pues no han querido adentrarse en la paternidad, en la identidad de hijos de Dios y en la paternidad de Dios. Entonces quiero aclarar bien esta idea, no hay favoritos de Dios. Entonces todos somos hijos y todos ya estamos en el punto correcto, en la posición adecuada para acercarnos a nuestro Padre que está en el cielo, a nuestro Padre nuestro que está en el cielo, para pedir por lo que necesitamos. Y ahora vamos a ir aterrizando esta idea basado en cómo es que podemos tener la convicción de que somos hijos de Dios. Ahora, voy a entrar en este terreno que necesito que me prestes tu atención y que el Espíritu Santo, que Paracletos me ayude a poder comunicarlo de una manera correcta. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, menciona algo muy profundo. Menciona que a los que recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, Dios les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, eso ya nos hace entender algo, que somos hijos de Dios mediante la fe. Una vez más, dice Juan 1:12, a los que creyeron, a esos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, eso nos lleva a entender que hay un punto donde no somos explícitamente o no vivimos o no estamos rodeados, abrazados, revestidos, es la palabra correcta, revestidos de la identidad de hijos de Dios. Pues todos nacemos como criaturas de Dios. De hecho, la iglesia lo enseña que el bautismo es la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica enseña que el bautismo es un acto donde Dios toma la iniciativa y es un acto donde obviamente nosotros somos adentrados a la familia de Dios, ¿verdad? Que nos volvemos hijos de Dios. Ahora, la palabra de Dios, el Evangelio, menciona que cuando nosotros creemos en ese momento, cuando aceptamos a Cristo, cuando decidimos creer, poner nuestra fe en Él, en ese momento se nos da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros no hemos hecho este gesto de creer, entonces estamos viviendo en una identidad fracturada de no ser hijos de Dios, sino vivir como si fuéramos una criatura de Dios. Y de cierto modo, entonces eso nos lleva a un punto en donde como esta persona que mencionaba en el podcast, de pensar, es muy egoísta de tu parte creer que Dios te está poniendo atención. Claro, porque cuando eres una criatura, no tienes más dignidad que un animalito. Y lo quiero decir con mucho cuidado, pero cuando eres una criatura estamos en el mismo nivel que otra creación de Dios. Pero cuando creemos en Jesús, se nos da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces entramos en una posición privilegiada de ser hijos de Dios. ¿Por qué digo privilegiada? Porque ni los ángeles tienen ese privilegio de llamar a Dios Padre. Lo llaman Creador. Y si nos vamos más profundo, es por eso que Satanás odia tanto al género humano. Porque el género humano, y especialmente a los hijos de Dios, el género humano en general, tiene esa capacidad de poder pasar a la posición de hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, entonces por eso Satanás está empecinado en destruir a la imagen, al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, porque es la imagen viva de Dios. Y es una posición que Él no tiene.
Es una posición en la cual nosotros estamos por encima. Entonces, una vez más, es muy profundo vivir bajo la identidad de hijo de Dios. Te da un privilegio tremendo que tristemente he visto que muchos no están viviendo en ese privilegio de que son hijos de Dios. Y entonces encontramos muchas personas que se han bautizado, muchas personas que han puesto su fe, muchas personas que han aceptado a Cristo en su corazón, pero en algún punto de su carrera de la fe han dejado que pensamientos, ideas y quizá por experiencias o lo que sea, se infiltre la idea o se diluya la idea de ser hijos de Dios y su identidad se ve fracturada, se ve diluida. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aun cuando nosotros llevamos tiempo ya en un camino de fe, en un camino recorrido, podemos irnos a los dos lados donde con nuestras acciones estamos viviendo no basado a la identidad de hijo de Dios, sino basado en nuestro placer. Pero por otro lado, podemos seguir en la casa del Padre y no nos estamos equivocando moralmente y no estamos viviendo bajo nuestro placer, pero hemos adquirido la idea de que Dios está contento con nosotros por lo que hacemos y no por quiénes somos. Entonces, una vez más, por eso creía importante reafirmar una vez más la identidad de hijos de Dios. Ahora, yo no sé tú, pero en algún punto, batallaba con entender esto y quiero explicártelo. No sé si tú lo batallabas porque yo siempre he sido así, me cuestiono todo, pregunto todo y sí, me gusta pensar y analizar. Entonces, en algún punto batallaba con entender esto. Siempre he sido católico y pues obviamente fui bautizado desde los 3 meses y siempre yo he estado bien con todo, solamente que se me dificultaba entender un poco precisamente el por qué, cómo se aplicaba cómo había esta relación entre el bautismo en la Iglesia Católica de pequeños, de bebés, aunque es bíblico, lo he estudiado y hay registros bíblicos. Cuando digo bíblico es que no que explícitamente Jesús dio la orden de ser bautizados recién nacidos o pequeñitos, pero hay registros en la Biblia donde Pablo bautizó a niños. Entonces, pero no va por ahí lo que voy a decir, sino más bien va en la línea de, dice Juan 1:12, cuando creen eres entonces, tienes la potestad de ser hijos de Dios. Y nosotros como Iglesia Católica, para nosotros es normal y de hecho se nos invita a bautizar inmediatamente a nuestros bebés. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica argumenta esto, el bautismo de bebés, a través de, junto con la tradición cristiana, entiende que el bautismo es un acto donde Dios toma la iniciativa, es decir, un bebé no puede todavía tomar esa decisión por él mismo. Entonces, es el principio del amor de Dios, que Dios toma la iniciativa y se acerca y te da la potestad de ser hijo de Dios para que no pasen años hasta que tengas uso de conciencia. Y no voy a entrar en un debate de por qué en algunas denominaciones creen correcto el bautismo a partir de que uno es consciente. Yo lo respeto, la verdad no tengo ningún problema, respeto eso. Pero yo quiero explicarte cuál es la lógica, cuál es la enseñanza de nuestra Iglesia Católica de por qué por qué bautizamos a los bebés así, sin darle tanta vuelta. Entonces, para que no pase tanto tiempo, tantos años en los cuales vivas sin la identidad de hijo de Dios, sino que vayas creciendo desde bebé, es la idea. Que después, tristemente, muchos hogares católicos no lo vivan así, es diferente, pero eso es lo que la Iglesia enseña y quiere
desde bebé adquieras esta potestad de ser hijo de Dios y vayas creciendo no solo en estatura, no solo en años, sino también en tu identidad con hijos de Dios. Y ahí vendría el trabajo de los papás y de los padrinos. Pero entonces, pero ¿cómo si el bebé no puede decir yo creo en Cristo Jesús? Pues viene por parte de la iniciativa de Dios. Dios se acerca por medio del bautismo al bebé y el bautismo nos introduce a la vida en Cristo y entonces eso nos lleva a la iniciativa de Dios de hacer pensar que la capacidad de recibir la potestad de ser hijos de Dios no depende de la capacidad humana, sino de la gracia que Dios está regalando. Entonces, una vez más, estamos entendiendo que por eso te decía al principio, entiende esta palabra y familiarízate. Es un privilegio, es un regalo, es un don, es una gracia. El ser hijo de Dios no es por tus esfuerzos, no es por tus méritos, es pura gracia. Por eso los bebés pueden ser bautizados. Y no porque tengan ya una fe consciente, sino ahora viene la fe que requiere tener esta potestad, que requiere para poder tener la potestad de ser llamado hijo de Dios, es la fe del bebé sostenida por la comunidad de la iglesia, sostenida por la fe de los padres, sostenida por la fe de los padrinos. Entonces, esa es la razón por la cual en nuestra iglesia se bautizan los bebés. La idea no es hacer una pachanga. La idea no es cumplir un requisito. La iglesia, la razón por la cual tú bautizas a tu bebé no es para decir, bueno, pum, listo, ya hice el checklist. O, pues bueno, hay que tener un pretexto para hacer una fiesta. La razón por la cual tú bautizas a tu bebé es porque tú como papá quieres facilitarle a tu hijo que entre en la gracia de tener y vivir la identidad de hijo de Dios, aun cuando él todavía no es consciente, pero es tu fe la que sostiene a tu hijo recién nacido para que por tu fe y por la fe de la iglesia, él pueda adquirir la potestad de ser hijo de Dios. Pero esa fe que lo sostiene, tu fe que lo sostiene, lo tiene que ir llevando en desarrollar una identidad de hijo de Dios al punto donde él conscientemente diga, yo quiero ser hijo de Dios, yo decido ser hijo de Dios, yo creo, pongo mi fe en Cristo Jesús porque soy hijo de Dios. A mi hija de 6 años, la bautizamos a los 3 meses. Era pandemia, nació en el 2019. Afortunadamente tuvimos la bendición de que Padre Claudio pudiera hacer el bautismo, la pudiera bautizar. ¿Después qué? Después de que se bautizó, era mi trabajo y el de mi esposa, y ni siquiera pusimos el peso en sus padrinos, pero es mi responsabilidad que mi fe la estaba sosteniendo. Por mi fe, mi hija de 3 meses recibió el privilegio y la potestad de ser hija de Dios. Pero después, cuanto más mi hija empezó a crecer y empezó a ser consciente, yo le empecé a enseñar que su identidad es de hija de Dios. ¿Y cómo es vivir siendo hijos de Dios? Al punto en el cual le empecé, cada vez que su razonamiento iba creciendo, se iba expandiendo, se iba haciendo más grande, entonces ella empezó a asimilar: Jesús es mi Salvador. Y en el sacrificio de la cruz, yo creo que eso yo se lo explicaba a mi hija y lo empezó a entender. Jesús murió en la cruz, pero ¿por qué murió en la cruz? Y yo le explicaba: para salvarte de los pecados y para que pudiéramos nosotros tener a Dios como Padre. Y cada vez más lo iba asimilando más, a tal punto que a partir de los 4 años, 5 años, ella empezó a entender: yo soy hija de Dios y yo decido creer en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y no estoy diciendo que ahora ya es su fe súper, o sea, que está sostenida. Yo la sigo
encaminando, la sigo sosteniendo a través de todos los días que oramos, en la mañana y en la noche, en la casa de oración y mis enseñanzas esporádicas que de repente le empiezo a hablar y le empiezo a explicar y la voy sosteniendo hasta que tenga una fe madura donde mi fe siempre va a ser una fe intercesora, pero ya no va a ser una fe sostenida, ya va a ser una fe propia. No sé si tiene sentido esto. Entonces, tenemos que llegar a este punto todos. A este punto estamos llamados a tener una fe sólida en la persona de Cristo Jesús, lo que nos lleva al privilegio y la potestad de ser hijos de Dios. Y quiero terminar con esta palabra. La palabra que aparece en el Evangelio de Juan 1:12, donde dice potestad, es exousia. Una vez más, no sé cómo se pronuncia en griego, pero es una palabra griega que se llama exousia. Y potestad significa recibir un derecho real, implica una autoridad otorgada y un acceso legítimo y una posición reconocida. Entonces, una vez más, cuando tú recibes esa potestad de ser hijo de Dios, no hay nada que te la pueda quitar y no hay manera en la que tú la puedas perder. Entonces, es como, simple y sencillamente es recibir un documento como si recibieras tu pasaporte de ciudadanía celestial. Lo vamos a poner así, de ciudadanía celestial. Entonces, cuando tú has recibido esa potestad de ser hijo de Dios, entonces tú recibes tu tarjeta de identificación, tú recibes tu pasaporte a la ciudadanía del cielo y te vuelves entonces un ciudadano del cielo, en el cual tú tienes el derecho de acudir a tu embajada celestial. Mira, yo vivo aquí en los Estados Unidos y soy mexicano y tengo mi pasaporte mexicano. Entonces, yo cuando necesito algo, un trámite, sacar mi acta desde aquí, pues yo voy a la embajada de México aquí en los Estados Unidos y yo tengo el derecho de entrar a la embajada de México y entrar y solicitar los trámites y no porque me lo merezca, sino tengo el derecho porque soy mexicano. Y si en algún punto no me quieren atender o se ponen algo, yo puedo exigir basado a mi pasaporte, basado en mi identidad mexicana, que se me debe de realizar los trámites y que no me podrían cobrar algo de más porque soy mexicano y tengo el mismo derecho. Vivo en el extranjero, pero no he dejado de ser mexicano. Y todos los trámites basados en mi nacionalidad, como hay una embajada, la embajada es un territorio nacional mexicano en tierra extranjera. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos la identidad de hijos de Dios. Somos ciudadanos del cielo viviendo en una tierra extranjera, lo dice la Biblia. Estamos en una tierra extranjera porque nuestro verdadero hogar es el cielo, pero estamos en la tierra, estamos de paso en un lugar extranjero, pero tenemos una embajada en cada lugar donde invocamos el nombre de nuestro Padre. Se vuelve una embajada celestial ahí en ese lugar. Y ya sé, creo que van 3 veces que estoy terminando, pero ya definitivamente termino con esta experiencia que me sucedió. En el 2012 tramité mi visa para venir aquí a los Estados Unidos. Todavía no tenía idea de qué me esperaba aquí en Estados Unidos. Lo estaba tramitando porque iba a venir por 6 meses. Cuando la tramité,
Bueno, me dieron la cita y pues era la primera vez. Tampoco conocía a mucha gente que había tramitado su visa en ese entonces. No tenía puntos de referencia reales de alguien que haya tramitado su visa. Entonces yo llevé todos mis papeles y todo lo que pudieran pedirme. Entonces llevé mi certificado de que había terminado la carrera. Todavía no tenía mi cédula ni mi título. Entonces me dieron el certificado en la universidad, en la Universidad Veracruzana. Y me dio tanta ternura que apenas encontré un mensaje que yo le mandé a una amiga contándole esto. Una amiga de la universidad. Y me acuerdo perfectamente que llegó a la embajada y yo, desde que empecé a hacer el trámite, empecé a orar y empecé a pedirle a Dios que me diera una palabra, que me sostuviera, para que me diera paz, porque sabemos todos los mexicanos que no es cosa fácil y sencilla el que te den una visa americana. Sigue siendo una suerte de azar que te pueda dar la visa americana o cierto privilegio, pero privilegio para ciertas clases sociales. El chiste es que yo fui y le pedí a Dios una palabra y me dio el Salmo 2:8 que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones por herencia y hasta los confines de la tierra yo te los daré. Entonces yo en ese momento le dije, pues Dios, tú me has dado esta palabra, yo creo que tú eres mi padre y entonces yo te pido la nación de Estados Unidos, dame la nación de los Estados Unidos. Llegué a mi cita, me empieza a entrevistar el cónsul y entonces me dice, ¿y a qué te dedicas? Bueno, soy recién graduado y estudié la carrera de gestión y dirección de negocios. Le doy mi certificado de la universidad y él ve y el certificado dice que yo había estudiado la carrera de contaduría. Estos cuates de la universidad se equivocaron con mi certificado. Yo también no lo revisé. El chiste es que yo le doy mi certificado y él me dice, pero acá dice que tú estudiaste contaduría. Y yo veo y digo, a ver. Y le digo, oh no, seguramente se equivocaron, pero no, yo estudié gestión y dirección de negocios. Y me dice, pues acá dice que estudiaste contaduría, y saca una hoja y un lápiz y me dice, quiero que me resuelvas este ejercicio contable. Ahora, yo llevé una materia de contabilidad y la verdad que no me fue muy bien, no era bueno con contabilidad, no fui bueno con esa materia de contabilidad. Entonces en ese momento era como, yo ni siquiera sé qué es lo que está escribiendo este tipo. O sea, inmediatamente 1000 pensamientos se me vinieron a la mente, pero uno prevaleció. Yo soy tu hijo y tú me dijiste que te pidiera a Estados Unidos, que tú me lo darías, porque esa promesa dice, pídemelo y yo te lo daré. Entonces yo dije, bueno, mi trabajo es pedírtelo, tu trabajo es dármelo, Señor. Entonces yo me sostuve ahí. Imagínate, era un cónsul y en ese momento lo volteó a ver. Obviamente era Dios en mí, era mi ciudadanía de hijo de Dios, de hijo del cielo, en mí, que se apoderó de mí, porque yo como mexicanito, mis piernas me temblaban delante de este cónsul gringo, pero por fuera estaba revestido de la ciudadanía del cielo. Entonces lo miré a los ojos y le dije, no lo voy a hacer porque no estudié contaduría. En contaduría, yo estudié gestión y dirección de negocios y en mi carrera nunca llevamos contabilidad. Fue un error de la universidad. Me le quedé viendo. Me quedo viendo, me le quedé viendo, me quedo viendo. Pasaron 3 segundos. En mi corazón, en mi mente, pasaron 3 años. O sea, fue enorme esos segundos que pasaron. Y él me quedó viendo. Después se volteó a la computadora y empezó a escribir. Y yo me quedé firme. Por dentro, créeme que sentía esta dualidad. Sentía yo mi nacionalidad mexicana tambaleándose y haciéndose pipí, pero por afuera estaba sostenido por la ciudadanía del cielo. Y voltea conmigo, agarra mi pasaporte, lo sella y me dice, tu visa ha sido aprobada, te llega en 15 días. Así, no me dijo más nada. Y yo por dentro, y yo nada más por afuera le dije, gracias. Y por dentro, ¡sí!
¡Wow, Dios! Tú eres increíble. Esto es un milagro. Yo no sé qué situación estás pasando, pero tienes una ciudadanía del cielo. Eres hijo del cielo. Entonces, ánimo. Si eres ciudadano del cielo, si tienes pasaporte del cielo, úsalo, porque el cielo está a tu favor.